Marcos 4. Ok, vamos a ir a Marcos 4. Nos toca versículos 26 al 32. Espero que hayan tenido una buena semana. Es un gusto verles otra vez en este día. Y vamos a leer los versículos 26 al 32 y vamos a dar inicio en esta mañana. Dice en Marcos 4, versículo 26 al 32. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano llena en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Cuando leemos las parábolas, no pensamos, especialmente acerca del reino de Dios, no pensamos que estarían entrelazados entre sí. Bueno, sí los están. En el hebreo, no vamos a hablar del hebreo, pero otros escritos antiguos, existe una forma especial de organizar ideas en la Biblia y se usa para resaltar un punto central de manera estructurada. ¿Okay? Y eso se llama estructura quiástica, que por si alguien lo ha escuchado. La verdad es algo quizás nuevo para nosotros, pero se usa bastante común en estos escritos antiguos y se los voy a explicar de esta manera. ¿De qué mejor manera? Que con una hamburguesa. Ok, esta es la estructura. Ok, entonces la estructura, supongamos que tienen el pan de hasta arriba, ¿no? El pan, ¿cómo se llama? El brioche, ¿verdad? Y después eso lo vamos a llamar la historia A o el concepto A. Y después está la lechuga y el tomate, que esto es el B, digamos. Y después viene lo más importante, la carne. ¿Vegana? No. Carne de res, ¿verdad? 100%. Viene lo más importante y después encontramos otra vez lechuga y tomate. Y al final encontramos el pan de hasta abajo, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama la estructura quiástica y esto forma un patrón. No sé si pueden ver las letras A con A, B con B y el C, que es el punto central. Hoy leímos dos parábolas en Marcos capítulo 4. Si ustedes leen las referencias cruzadas en los títulos, en el título de estas dos parábolas, encontrarán que nos llevan a Mateo y a Lucas. Entonces, en esta mañana sí es importante que vayamos a algunos de esos pasajes para entenderlo mejor. Ahora, ¿por qué la diferencia? Bueno, Marcos primordialmente está organizado cronológicamente. Okay, entonces, Marcos está organizado cronológicamente los eventos y Mateo, que es el libro que nos interesa o el evangelio que nos interesa, está organizado temáticamente. Porque Mateo escribió principalmente a los judíos y Marcos escribió a los cristianos, la mitad de ellos gentiles que se encontraban en Roma. Entonces no iban a entender ellos que no tenían un trasfondo judío, pero los escritores de Mateo sí. Entonces Mateo está organizado temáticamente, mejor cumpliendo con propósitos teológicos y está más completo. Marcos tiene 16 capítulos, Mateo tiene 28 capítulos. ¿Okay? Entonces, en Mateo vamos a estudiar, entonces vamos a tratar de entender dónde Jesús habla por parábolas en cuanto al reino de Dios, en Mateo. ¿Okay?
Y el único capítulo donde Mateo trata sobre las parábolas específicamente del reino de Dios es Mateo 13. Ese es el único capítulo, se hablan muchas parábolas, pero el único capítulo donde Mateo pone todos juntos sobre el reino de Dios es Mateo 13, y una vez más lo hizo a propósito. Y en Mateo 13 encontramos 7 parábolas acerca específicamente del reino de Dios. Y una vez más lo hizo estratégicamente a propósito, usando esta estructura quiástica. Y así es como está dividido las parábolas en Mateo 13. ¿Okay? Específicamente hablando del reino de Dios. Una vez más, lo hizo a propósito, temáticamente, para darnos a entender un mensaje central. Por eso el título del día de hoy es Transformación del reino de Dios. Ahora, la primera parábola que sí lo vimos en Marcos es la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan cuál es el mensaje central? Es que depende del corazón, se recibe de diferentes maneras. Algunos lo reciben, otros no lo reciben. Después está la parábola de la cizaña. Y el mensaje central es que el bien y el mal crecen juntos hasta la cosecha final. Después encontramos la parábola del grano de mostaza, donde explica que el reino comienza pequeño, pero crece inmensamente. Después está la parábola de la levadura, donde el reino crece desde adentro y leuda todo, transforma todo, y ahorita vamos a ver lo que significa. Vamos a leer cada uno de esos pasajes. Después está la parábola del tesoro escondido, donde nos explica que el reino tiene un valor inmenso y se debe entregar todo por él. Después encontramos la parábola de la perla del gran precio, donde buscar la perla es prioridad y buscar el reino debe de ser prioridad. Y por último encontramos la parábola del red, donde se pesca todo tipo de peces, pero al final el pescador hace una separación entre los peces que son buenos y malos. Así que vamos a ver esta diagrama. Bueno, más bien vamos a estudiar este pasaje y entendiendo el punto central. Entonces, para este estudio vamos a verlos en pares. Vamos a ver el par A, par B, par C, y vamos a ver cuáles son los puntos que tratan de apoyar y tratan de explicar. Ahora, para hacer eso, debemos de comenzar con el punto central. ¿Cuál es el mensaje central? Y el mensaje central, vamos a Mateo capítulo 13. Voy a dejar esta estructura aquí para que no se pierdan. Entonces, les voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias y vamos a estar en Mateo 13 por el resto de esta enseñanza. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la parábola central? La parábola de la levadura. Este es el tema central que Mateo hubiera querido comunicar. Y es un versículo, dice Mateo 13, versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la enseñanza de la levadura? La enseñanza es que el reino de Dios transforma todo desde adentro, y transforma todo. Porque si ustedes piensan en algo que tiene que ser leudado, por ejemplo el pan, ponemos bien poquito, pero después todo termina siendo leudado. Y Jesús explica, así es el reino de Dios. Comienza desde algo muy pequeño, quizás algo insignificante, pero al final de cuentas todo va a estar leudado. Entonces, el mensaje central, el punto central es que el reino de Dios, al final de cuentas, va a transformar todo, pero comienza desde adentro. Comienza siendo algo pequeño. Entonces, en estas 3 estructuras, par A, par B y par C, vamos a explicar el crecimiento y la transformación con estos pares y vamos a desempacarlo desde el par más lejano, el par A. Entonces, vamos a tratar de entender cuáles son los argumentos importantes del reino de Dios. Lo primero es lo siguiente. Lo primero que aprendemos es la posibilidad de transformación es ofrecida a todos. Lo primero que Jesús quiere hacernos saber es que esta oportunidad Dios nos lo da a todos.
Conocemos esta primera parábola del sembrador, así que no lo vamos a leer, lo hemos visto, es bastante conocido. Una vez más, 4 tipos de suelos. El sembrador es el que es, la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Y los suelos son los diferentes corazones en donde se siembra. Y esa parábola nos enseña que algunos rechazan la palabra de Dios o no crecen por diversas razones, y el último tipo de suelo es donde sí crece porque tiene un buen suelo y da fruto, es lo que vimos. Pero vamos a ver la parábola de la red. Vamos a leer esta parábola de la red, versículos 47 al 50, y vamos a explorar algunas de sus características y posteriormente dar algunas aplicaciones. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno de las cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de los dientes. Una vez más, hay parábolas que hablan específicamente del corazón, y hay parábolas como esta que se refieren al tiempo completo de la administración de Dios, y está hablando desde el momento de Jesús hasta cuando Él diga ya es el fin del mundo. Entonces aquí encontramos esa segunda categoría, y en medio de ella nos explica en el versículo 48: y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, ¿okay? Y lo malo echan fuera. ¿Okay? Ahora, algo importante entender acerca de las parábolas, espero que no pierda a nadie, es que las parábolas, así como una moraleja, existe una lección central. ¿Okay? Como está en la Biblia, hay veces lo que hacemos es, cada detalle le tratamos de dar significado o simbolismo o una lección. Ese no es el caso de las parábolas, porque siendo un símile, con una moraleja, hay un punto central, y aquí lo que nos enseña, por eso no nos explica, y no hay necesidad de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, cuándo es el fin, a qué se refiere, no, sino que el punto central es claro. Algunos, hay buenos y hay malos, a final de cuentas, y en la parábola del sembrador, algunos lo reciben, otros lo rechazan, de la misma manera. Entonces, ¿cuáles son sus características? Bueno, ¿se acuerdan de la primera parábola? Vamos a juntar estas dos parábolas. Primero, es ofrecida a todos, ¿verdad? Es el reino de Dios o el evangelio es ofrecida a todos. Es lo que nos enseña la parábola del sembrador. Esta parábola de la red dice ahí que se recogen toda clase de peces. ¿Notaron eso en el versículo 47? Se recogen toda clase de peces. Una vez más, es ofrecida a todos. Y lo que se explica, lo que vimos en la parábola del sembrador también, es que en su momento habrá una separación de lo bueno y lo malo. Habrá una separación de los que reciben el evangelio y los que no reciben el evangelio. Entonces, Jesús, para explicar que la transformación comienza desde adentro y transforma todo, lo primero que le explica es que es ofrecida a todos, pero depende de nuestra respuesta dónde terminamos en esta ecuación de ser bueno o ser malo. En la parábola del sembrador aprendemos que muchos rechazan, una vez más, por diversas razones, y en esta parábola de la red aprendemos que la red es echada para todo tipo de peces, pero al final hay una separación. Entonces, lo primero que aprendemos es esto: el evangelio es para todos, y esta transformación comienza recibiendo a Jesús como su Salvador personal. Ahora, el evangelio, hablando del evangelio, ¿qué es el evangelio? Jesús, siendo Dios, vino a morir por los pecadores, murió y resucitó al tercer día para ofrecernos la vida eterna como un regalo, habiendo pagado el precio del pecado. Entonces, ese es el evangelio, que Cristo vino, murió, resucitó y nos ofrece la vida eterna. Ahora, esa frase, recibir a Cristo, se usa frecuentemente en las iglesias. ¿Qué quiere decir recibir a Cristo? Bueno, lo que quiere decir es esto. Primero, reconocer
que algo nos separa de Dios, y eso es el pecado. Y por causa del pecado debemos de ir a un lugar que se llama infierno, algo que Dios preparó para el diablo y los demonios. Pero nosotros, cuando somos separados de la gloria de Dios, cuando tenemos pecado, debemos de ir a ese lugar que se llama infierno. Pero también es reconocer que Jesús, siendo Dios, una vez más, vino al mundo. Él vivió una vida perfecta, Él murió, Él resucitó al tercer día, literalmente, haciendo disponible la salvación para todos, obteniendo victoria sobre la muerte. Y también es reconocer que como Él obtuvo victoria sobre la muerte, como Él ya pagó el precio del pecado, Él es el que nos ofrece la vida eterna como un regalo. Y lo que la Biblia nos enseña es que debemos de creer en nuestro corazón que lo que les acabo de decir y los versículos que respaldan lo que les acabo de decir es cierto, y que Jesús efectivamente murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Y si nos arrepentimos de nuestros pecados, entendiendo que Dios odia el pecado y que precisamente por eso Jesús tuvo que morir por mi pecado, creer en el corazón eso, y también creer en el corazón que lo que Jesús ofrece para nosotros es un regalo, pero entender que es algo inmerecido, es decir, es por gracia. Y también creer que la Biblia es veraz, es decir, por fe creer que lo que dice es cierto, y por fe pedir que Él nos salve, como nos lo enseña la palabra de Dios, pedir que nos dé el regalo de la salvación que Jesús ofrece. Entonces recibiremos la salvación. La transformación, Dios ofrece esta posibilidad al mundo entero, pero recibir a Cristo es decisión personal. Así que si alguien aquí no ha recibido a Jesús como su Salvador personal, la invitación está abierta, hágalo hoy. Así que hemos terminado el primer punto y el reloj me dice me quedan 13 minutos, así que ¿qué voy a hacer? Parar el reloj. Ok, entonces la transformación es ofrecida a todos, el par A, la parábola del sembrador, parábola de la red. Ok, vamos a seguir. Entonces, ¿qué más nos enseña Jesús sobre esta transformación? El par B y el par C ahora tratan acerca de aquellos que sí tienen el reino de Dios en su corazón, es decir, hemos recibido a Jesús. Y bueno, esta es la lección, que la transformación, y esto ya es hablando nosotros los que hemos aceptado a Cristo, nuestra transformación debe ser buscada, no es automático, debe ser anhelada, aún en medio de la maldad. La transformación debe ser buscada, debe ser anhelada, aún en medio de la maldad. Y aquí vamos a ver dos parábolas. El par B, la parábola de la cizaña, y la parábola de la perla. Si tienen sus Biblias, esto es un poquito extenso, ¿ok? Léalo conmigo. Les voy a leer de los versículos 24 al 30, donde habla acerca de la parábola de la cizaña y el trigo y la cizaña. Dice así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces los siervos vienen y le dicen: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos preguntan, y aquí está la clave: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y la respuesta de Jesús es: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Esto es lo que vamos a hacer: dejad crecer juntamente, note lo que dice, lo uno y lo otro hasta la siega, hasta el fin del mundo. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadlas en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Notaron ese detalle? Ok, eso pónganlo en control S en su mente, ok, control guardar. Vamos a la
a la segunda parábola. Mateo 13, versículos 45 al 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Esa es la clave, que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Siguen conmigo? Ok. Vamos a ver algunas de las características. Primero, la cizaña. ¿Se acuerdan que vimos primero? El trigo debe vivir juntamente con la cizaña. ¿Se acuerdan? Los siervos le dijeron, lo arrancamos, y Jesús dice, no, que crezcan juntos. Entonces, los cristianos, esta es la lección, que tienen el reino de Dios en sus corazones, debemos de vivir en medio de este mal. Debemos de vivir en medio de la maldad. Al final Dios hará justicia, pero al final, no ahora. ¿Por qué hay maldad en nuestra familia, quizás en nuestro trabajo, en lo que vivimos? Bueno, esta parábola nos explica por qué. Pero en medio de esto, veamos la parábola de la perla. Dice ahí en el versículo 45 y 46, el versículo 45, que busca buenas perlas, ¿verdad? Dice que el mercader es el que está buscando buenas perlas. Ahora, una vez que lo encuentra, hay gozo. Pero la clave es que está buscando buenas perlas. Buscando quizás respuestas, buscando sentido, buscando significado. Entonces, como la Biblia nos enseña, una vez que lo encuentra, vale la pena. Vende todo lo que tiene, dice, vende todo lo que tenía y la compró. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la lección que nos enseñan estas dos parábolas? Bueno, la lección es esta, que aunque estemos rodeados de maldad, debemos seguir buscando. Esa es la lección. Debemos seguir buscando la mano de Dios, la solución, claridad, porque en esos momentos, cuando nosotros damos testimonio, que cuando encontramos una verdad, que encontramos y evidenciamos la mano de Dios, nos volvemos como este mercader, que nos damos cuenta que vale tanto la pena ver esos momentos donde vemos la evidencia de la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Quizás no sucede a menudo, pero de que sucede, sucede. Pero debemos de seguir viviendo en medio de esta maldad, en medio de este mundo. Y esta es la lección del segundo par de parábolas, la cizaña y también la perla. Nos queda un par más y es la más cercana al punto central. ¿Cuál es el punto central? Que el reino de Dios transforma desde adentro y transforma todo. Eso es lo que Dios dice que va a hacer. Primero vimos que esto es ofrecido para todos, depende de nuestra respuesta al Evangelio. Y en ese segundo par vimos que el cristiano debe de vivir hasta el último día de nuestras vidas, si es que Jesús no regresa pronto. Debemos de vivir rodeados de esta maldad, buscando esa perla que representa obviamente la mano de Dios, el poder de Dios, algo que Dios hace en nuestras vidas. Porque cuando experimentamos eso, nos damos cuenta que vale tanto la pena. Y ahora nos queda el último par. ¿Cuál será? La lección. Y esta es la lección. No debemos hacer de menos nuestra transformación. No debemos hacer de menos nuestra transformación. Vamos a estudiar los pares, las parábolas de la mostaza y también del tesoro escondido. Una vez más quiero que lo escuchen, por favor. Mateo 13, versículo 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas,
pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora vamos a la segunda parábola, Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a ver las características. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con el grano de mostaza? Bueno, como la Biblia misma nos dice, es la semilla más pequeña. Cuando es sembrado, es escondido a simple vista. Podemos decir que es invisible para el mundo. Nadie sabe que está ahí, nadie lo respeta, digamos, nadie lo reconoce como algo grande. Y esto me llevó a pensar acerca de los hombres que Jesús escogió. En un principio, ¿quiénes eran aquellos discípulos? Yo creo era la gente más pequeña, podemos decir. La gente más insignificante, podemos decir. La menos preparada, la menos apta, quizás. Gente que quizás nosotros no hubiéramos escogido. Pero cuando comienza el reino de Dios, empieza escogiendo el grano de mostaza. Nadie se da cuenta, no hay noticia mundial. Pero la verdad es que cómo impactaron el mundo entero estas personas con el poder de Dios. A lo largo de la historia, miles de iglesias, quizás decenas de miles, millones de cristianos, y el trabajo no ha terminado aún. Pero comienza con un grano de mostaza. Quizás todos se burlaban de ellos. Nadie creía que harían algo significativo. Bueno, es lo que aprendemos de la parábola de la mostaza. ¿Qué tal el tesoro? ¿Qué tal la parábola del tesoro? Versículo 44. Dice que es semejante a un tesoro escondido. Una vez más, la misma idea, ¿no? Es un tesoro, pero está escondido. Pero cuando alguien lo encuentra, dice ahí, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello. Pero cuando alguien lo encuentra, es razón de gran gozo. Pero noten, sigue escondido. ¿Notaron eso? Dice, es razón de gran gozo, pero sigue escondido. En otras palabras, el mundo no puede percibir lo que está sucediendo en nuestros corazones, en el interior de un verdadero cristiano, pero es precioso, pero es un tesoro, es poderoso y es valioso. Es más, es tan valioso que vale, y es lo que quiere decir aquí, que vale más que todo lo que lleguemos a poseer en esta vida. Porque dice, va y vende todo lo que tiene. ¿Cuál es la lección? La lección es esta, así tanto para como los discípulos como para nosotros. Nuestro cristianismo puede parecer insignificante. Podemos llegar a pensar que Dios no está haciendo nada en nuestra vida. Podemos pensar, es que nadie sabe por lo que estoy atravesando. Es que nadie sabe lo que está en mi corazón, la manera en que Dios está trabajando en mi corazón. Aún dentro de la iglesia puede ser invisible para todos los demás. Y quizás no sea observable la transformación que Dios está produciendo. Pero, y quizás ha tenido esta experiencia, cuando usted se percata, se da cuenta que Dios está con usted, que Dios está haciendo algo en su vida, se da cuenta que Dios lo ha protegido, que Dios lo ha guiado, que Dios está bendiciéndole de una manera lógicamente incomprensible. ¿Saben a qué me estoy hablando? Por más sutil que sea, nos llenamos de gozo y nos damos cuenta que no hay entretenimiento, no hay vacaciones que pueda reemplazar el gozo
¿De qué? Que Dios está cambiando mi vida, que Dios está conmigo, que Dios me está guiando, que Dios está con mi familia. Por eso, no haga de menos la transformación de Dios, por más que pequeña que sea. Y este es el mensaje más cercano al reino de Dios. Sí, al final, ¿verdad? Va a ser visible, Dios va a ganar al final. Todos van a saber que el reino de Dios va a transformar completamente, pero el mensaje más central no es el poder de Dios, es en nuestros corazones. En nuestros corazones. Puede ser que en su corazón sea un grano de mostaza. Nadie lo ve, pero Dios va a hacer algo. Puede ser como un tesoro. Nadie sabe que tiene un tesoro en su corazón, que Dios te esté haciendo algo. Hey, no importa. Dice, encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo, gozoso por ella. Hermanos, no hay nada mejor que ver que Dios está con usted. Y ese es el poder de transformación del reino de Dios. Qué tremendo. No sé ustedes, pero yo estoy muy gozoso. No sé ustedes, pero eso me hace, me llena de emoción. Me da confianza de enfrentar el mañana, porque sé que Dios me va a guiar. Sí, dolerá, tal vez sí, pero sé que cuando todo termine, todo sea hecho y dicho, sabré y podré decir, Dios me ayudó. Y Dios lo sabía, y por esa razón Dios produjo algo mejor. Quizás alguien puede decir, yo llevo décadas siendo cristiano, pero no lo he visto. Bueno, yo le pregunto, ¿buscó y anticipó la transformación de Dios? No se trata de cuánto tiempo, sino de cuánto anhelo y disposición tiene en su corazón para ver la mano de Dios en su vida. Y si apenas va comenzando en su vida cristiana, no se contente con asistir, cantar y escuchar, sino le reto, busque por la obra de Dios en cada aspecto y cada situación de su vida, porque si usted lo busca, lo va a encontrar. Quizás no sea mucho mi testimonio, pero le puedo garantizar que lo va a encontrar. Creo que con algunos de ustedes les he dicho, cuando decidimos dar la transición de dejar de servir en otra iglesia y de tener un trabajo secular, físicamente siendo empleado, por 18 meses Dios sostuvo a nuestra familia, 18 meses con pura ofrenda. No de ofrenda de que teníamos algo asegurado, sino que me llamaban a predicar o que alguien simplemente nos depositaba. Y por 18, más o menos 18 meses, así Dios nos sostuvo sin saber dónde iba a venir lo siguiente. Después de esa experiencia, nos dimos cuenta, el dinero no es un problema para Dios. Nos dimos cuenta, Él puede hacer lo mismo. Literalmente gente que hasta hoy en día ni siquiera hemos conocido, no, yo ni sé su nombre, pero que encontramos una ofrenda en nuestra cuenta. Y así por 18 meses, hermanos, no es algo pequeño. Y Dios fue bueno para con nosotros. Pero, ¿por qué se lo digo? Porque no es exclusivo a mí. Él quiere hacer eso para con todos nosotros. Ahora, no vaya mañana y voy a dejar mi trabajo, Dios, dame ofrenda. No, tampoco, ¿verdad? Pero si usted busca, Dios va a hacer algo grande. Medite en lo que Dios está haciendo en su vida, en los pequeños detalles y en los grandes planes. El reino de Dios transforma desde adentro y transforma todo. Una vez más, lo primero que nos quiere enseñar Dios es que todos tenemos oportunidad de esta transformación. Si usted no ha recibido a Cristo, hoy puede ser su día de salvación. Después aprendimos que lo que la Biblia nos enseña, la transformación va a suceder, pero debemos de buscar como la perla, aún en medio de toda la maldad que nos rodea. No hay de otra, va a haber maldad, así que anticipemos que la gente sea injusta, el gobierno va a ser injusta, pero nosotros, confiando en el Señor, sigamos adelante, hermanos, no se rinda. Si alguien lo tumba, levántese otra vez y sigamos confiando en Dios. Y lo tercero que nos enseña es, no haga de menos, por más pequeño que parezca, no haga de menos
porque al final usted va a ver que el poder de Dios puede. Así que salgamos animados de que Dios está con nosotros, de que Dios nos puede y nos quiere ayudar a salir adelante. Vamos a terminar con una oración y por eso vamos a cantar el siguiente canto, que ya lo cantamos, que se llama No soy yo, sino Cristo en mí. ¿Por qué? Porque es Él al final de cuentas. Señor, le damos gracias por este recordatorio que el reino de Dios crece, transforma, pero al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a reconocer, primero, si no hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, que en este día sea el día de salvación. Todos estamos orando, nadie abra sus ojos en una actitud de oración, no es nada raro, así que no se preocupe, sino es para que nos concentremos mejor y es para proteger, digamos, la privacidad de otros. Ahora, no sé si habrá aquí alguien que diga, yo he ido a la iglesia, he leído la Biblia, conozco algunos de esos cantos, pero no ha habido un tiempo en mi vida que he pedido que me dé ese regalo de la vida eterna. No ha habido un tiempo en mi vida que le he pedido que yo pueda ser salvo, que Él me dé esa salvación. Que una vez más, nadie está viendo. Si ese eres tú, si ese es usted, nadie está viendo, ¿por qué no me lo indica con su mano levantada en alta por un segundo y lo puede bajar? Que puede alzar su mano por un segundo, lo puede bajar, me puede bajar tu mano. ¿Alguien más? Ok, si no alzan la mano, es que posiblemente ya lo hicieron en algún momento. Y no es para avergonzar a nadie de ninguna manera, pero si tiene esa duda, yo quiero orar por usted y también pasar tiempo con usted explicándole con la Biblia. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Ok. El segundo par nos enseña, así como el mercader que estaba buscando por una buena perla, en medio de la cizaña creciendo con el trigo. Refleja su vida, ¿no? Refleja mi vida. ¿Por qué no le decimos, Señor, ayúdame a ser fiel? Dame fuerzas para salir adelante y seguir adelante. Si hay alguien así, ¿por qué no le dice ahorita? No le voy a pedir que alce su mano, pero usted sabe que necesita decir, Señor, ayúdame por lo que estoy pasando. Es más, por lo que llevo pasando por los últimos 10 años. Ayúdame. Pero que esto nos anime. No es que Dios se haya olvidado de nosotros, es que Dios nos dijo que así va a ser el asunto. Pero aún medio de todo esto, ¿quién se compromete delante de Dios? Pero yo voy a seguir buscando la mano de Dios. Voy a seguir buscando que Dios sea el que me guíe. ¿Por qué no toma esa decisión? Solo, no conmigo, sino con Dios. Decirle, Dios, yo voy a seguir adelante. Voy a seguir buscando por respuestas. Voy a seguir buscando en medio de quizás en algún pecado, de alguna situación. ¿Por qué no se compromete con el Señor? Y el último par nos enseña que no debemos de hacer de menos. Hermanos, anímese. Grano de mostaza, ese tesoro escondido. Nadie sabía que estaba ahí. El grano de mostaza, nadie sabe. Dice, la más pequeña, la más insignificante. ¿Se siente así? Creo que eso es para usted y para mí. Para que no nos desanimemos y sigamos adelante. Si usted sabe que Dios está obrando en su vida, que con eso nos baste, porque sabemos que Dios te está haciendo una obra. Así que sigamos adelante, sigamos confiando, teniendo paciencia, sabiendo que Dios está haciendo una obra, sabiendo que es un tesoro. Dios lo considera un tesoro, la obra de Dios en su corazón. Así que no lo haga de menos. Y como el grano de mostaza, ¿cómo va a dar fruto? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Nadie sabe. Pero tenga paciencia y confíe en Dios. Tomemos unos 20 segundos cada quien orando y después terminaremos con este canto.